Vamos a ver si ya se está grabando. Sí, ya estamos grabando. Bendito sea el nombre del Eterno. Y volvemos entonces. Continuamos con nuestro maravilloso tiempo de estudio de los misbot. Los misbot. Bendito sea el nombre del Eterno. Como estábamos hablando antes de empezar la grabación, ¿por qué estamos estudiando los misbot? Porque la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué quiere mi Padre Celestial de mí? Y la única manera de poder saber cuál es la voluntad del Eterno es estudiando las mismas normas que el Eterno nos da. Barejú et Yuhei Bajei Jameborá, bendigan a Yuhei Bajei, quien es bendito. Barejú Yuhei Bajei Jameborá, Leolam Baer, bendito sea Yuhei Bajei, quien es bendito por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Eterno. Y bienvenido a nuestra clase, bienvenidos todos a nuestra clase número 15. Entonces llevamos 15 clases del estudio de los misbot, de los mandamientos. Hoy vamos a iniciar un nuevo sefer, un nuevo libro, que es el libro de Baikra, Levíticos. En Baikra vamos a quedarnos un tiempo interesante, porque Baikra tiene 247 misbot. 247 misbot, tiene todo el libro de Levíticos o el sefer de Baikra. Así que nos vamos a quedar un tiempito en él, posiblemente tal vez unas 15 clases, tal vez nos vayamos a quedar o inclusive hasta más tiempo, porque vamos a estudiarlos todos y cada uno de los misbot. Recordemos entonces que también vamos a estar aprendiendo cuáles están vigentes, cuáles no están vigentes. Bendito sea el nombre del Eterno. Si aquellos que van a estar en YouTube, de pronto alguno quisiera ingresar a la clase, para poder hacer preguntas al final que no quedan grabadas, pues podrían ser, de pronto nos escribe y cuando veamos el mensaje, pues le miraremos entonces para ponernos en contacto y poder escribirle y decirle cómo puede ingresar con nosotros para estar en las clases de misbot. Claro que para ingresar a las clases de misbot, pues sería bueno que ustedes vayan y se actualicen con las 14 clases hasta el momento que hemos dado, para que pueda estar al hilo de lo que vamos diciendo. Entonces hoy veremos los misbot 115 a 130. Vamos a ver hoy 15 misbot en total. Esas 15 misbot están dentro de la parashá 24, que es la parashá Vayikra, que es la parashá y llamó. Esa parashá está en Levíticos, o Vayikra, o Levíticos 1, del capítulo 1 al capítulo 6, 7. Pues yo les digo para que ustedes vayan mirando, tomen su Biblia, tomen su Torá y van mirando en dónde vamos. Entonces, vamos a irnos a la primera de este sefer del libro de Vayikra. Yo les invito entonces, vamos a mirar la primera misbah del libro Vayikra, del sefer, es la misbah 115, es un mandamiento performativo. Recordemos que los mandamientos performativos son los de hacer y los mandamientos prohibitivos, pues los de no hacer. Este mandamiento, esta misbah se encuentra en Vayikra, en Levíticos. Recuerden, Vayikra es Levíticos 1:3 y dice: si su ofrenda es un holocausto. Yo voy a ampliar un poquito acá porque de pronto los que están allí no alcanzan a apreciar mejor la lectura, para que podamos leerlo. Aquí está. Entonces dice, esta misbah 115, dice: si su ofrenda es un holocausto, esta misbah no está vigente. Recordemos que los misbot que están vigentes aparecen acá arriba, le aparece un asterisco. Entonces esta misbah, cuando vemos que no es porque no está vigente. Esta misbah no está vigente. ¿Por qué? Porque se tendría que tener el Beit HaMikdash, el templo, en pie para poder ofrecer ofrendas de holocausto. Dice, en esencia esta misbah es una misbah procesar el holocausto.
Aquí no. Bueno, entonces, de acuerdo con su ley, algunas leyes relativas al holocausto son: el animal debe ser sacrificado ritualmente en el lado norte del altar exterior. La matanza puede ser realizada por personas que no sean Kohanim. Sin embargo, al comenzar con la recepción de la sangre y los siguientes pasos de la misma, eran deberes exclusivos de los Kohanim. Un Kohen rociaría sangre 2 veces en el altar exterior, despellejaría al animal, cortarlo en miembros enteros, quitar el tendón de la vena del muslo y finalmente quemar todas las piezas encima del altar. Es decir, esta ofrenda que ya no se puede realizar. Y si de pronto alguien te dice o nos dice, entonces reemplácela por dinero. No, no son ofrendas reemplazables por dinero. Hoy en día, un holocausto, que es un olá, que son esas ofrendas que son elevadas, esas ofrendas olá que son elevadas, solamente pueden ser reemplazadas por oración. No hay nada más que pueda reemplazar estas ofrendas olá, solamente nuestras oraciones, porque así también está escrito en la palabra, que ellas suben delante del Eterno como olor fragante, que es el olor fragante de un holocausto. Entonces nosotros esta ofrenda no se puede realizar. Es algo muy interesante y es las leyes que estaban rigiendo en las ofrendas del holocausto, podía ser inclusive como realizadas, por lo menos en cuanto a la matanza del animal, por cualquier persona, pero en sí mismo lo ritual solamente por los Kohanim, por los sacerdotes. Y aquí hay algo muy interesante, porque nosotros podemos decir, cualquiera puede servirle al Eterno, pero no en todo. No en todo, cualquiera, todos nosotros somos servidores del Eterno, todos, pero no todos podemos hacerlo todo. No todos somos Moisés, ni todos somos Aarón, ni todos somos Elías, ni todos somos Yohanan el Inmersor, no. Todos podemos servir, pero no podemos hacerlo todo. Hay cosas que no nos competen hacer y por tanto no las debemos hacer. La perspectiva de esta misma para comprender, para comprender mejor el tema y el significado de los korbanot, explicaremos lo siguiente. Como se mencionó anteriormente, las emociones del corazón están influenciadas por las acciones externas de uno. Por lo tanto, si un hombre peca, no mostrará un verdadero arrepentimiento simplemente hablando de labios para afuera, diciendo, he pecado, no volveré a hacerlo. Más bien, uno debe ejercer un esfuerzo físico adicional al llevar un animal al Beit HaMikdash, al templo, al Cohen, al sacerdote, además de las actividades correspondientes relevantes para su expiación. Habiendo pasado por tal prueba, el pecador lo pensará 2 veces antes de cometer este pecado en el futuro. ¿Cuál es la perspectiva de esta misma que no se puede cumplir en cuanto a holocausto? No te puedes llevar un animalito como tal. La perspectiva es que cuando nosotros transgredimos de alguna manera, la Torá, nosotros sintamos el peso, lo que cuesta el transgredir. No es simplemente me arrepiento y ya, no. Está escrito en Vayikra, que es el texto que estamos leyendo, donde estamos tomando esta misma, en Baikra 1:3. Si su ofrenda es ofrenda quemada de la manada, ofrecerá un macho sin defecto, lo traerá a la tienda del tabernáculo del testimonio para que pueda ser aceptada por Yud-Hei Vav-Hei. Aquí hay unos datos muy interesantes con respecto a esta ofrenda, que si bien no se puede llevar un carnero, no hay forma, no podemos tener un carnero y matarlo y decir esto es una ofrenda quemada al Eterno. Eso no se puede hacer porque no hay Beit HaMikdash. Hay algo que sí nosotros tenemos que tener claro y es lo que nosotros vamos a presentarle al Eterno. Hay que ponerlo delante de Él, hay que traerlo a Él. Eso que nosotros vamos a poner delante, si nosotros nos vamos a poner delante del Eterno en oración, en ayunos, en vigilias, en exaltaciones, hay que recordar, estoy delante del Eterno para que pueda ser aceptada. ¿De qué sirve estar cantando si no
Si no es algo que lo ponemos o lo traemos delante del Eterno, ¿de qué sirve hacer un ayuno, una vigilia? Si son cosas que no se hacen para que el Eterno nos vea, porque a la entrada del testimonio del Eterno es para que Él nos vea, sino para que nos vea otra persona. Hemos perdido el tiempo. Pues, esto es una misma que si bien está en desuso, ya no está vigente por cuanto a hacer la ofrenda del animalito. Si está vigente el hacer lo que nos corresponde delante del Eterno. Siguiente misma. La siguiente misma, la 116, es un mandamiento performativo que tampoco está vigente porque se requiere que el Beis Hamidash esté en pie para poder hacer esto que el Eterno nos manda. Y cuando alguien traiga una ofrenda de comida, muy interesante, el Eterno diciendo cómo se hacen ofrendas de comida. Hay que tener mucho cuidado, porque hay lugares, hay países donde se llevan ofrendas de comida a los muertos, a supuestos santos, ¿cómo se llama? A espíritus. Yo recuerdo que hace muchos años escuché de alguien, no recuerdo quién, pero escuché de alguien que decía, una persona que estaba, que decía que cuando la gente consume licor, como que derraman un poco del licor al piso, porque es para las ánimas. Por favor. Ah, licor no es comida, pero sabemos que es algo que la persona va a degustar y lo quiere compartir con quien no es muy particular, teniendo en cuenta que nosotros siempre estamos recitando la bendición sobre los alimentos, donde estamos diciéndole al Eterno, bendito eres tú, creador del universo, que nos bendices y que extraes el fruto de la tierra. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es una misma realizar el trabajo de una ofrenda de comida, como se describe en la Torah. No de cualquier manera, escrito está por el profeta Jeremías, que las personas paganas le daban a la reina del cielo, y no estamos hablando de María, porque el profeta Jeremías fue muchísimo antes de que sacaran la versión de María o Miriam, la madre de Yeshua, de Jesús. Mucho cuidado con eso. Entonces, y usted va y lo busca allí, el profeta Jeremías, donde dice que a ella le dan torta de pasas o tortas con pasas. Muy interesante. Hay 3 ofrendas de comida que se traen en nombre de toda la comunidad. El pan de la propiciación de cada Shabbat, el Omer en Pesach y las 2 hogazas de pan en Shavuot. Mire qué interesante, porque nosotros hacemos esto. Nosotros sí traemos, obviamente que es en representación de lo que se hacía, no es que nosotros exactamente estemos haciendo lo mismo, pero sí en una forma de recordatorio. Nosotros, sí, no tenemos el pan todo el tiempo en Shabbat, de Shabbat a Shabbat, ¿no? Nosotros no lo consumimos en el mismo Shabbat, pero sí traemos pan en Shabbat. El Homer en Pesach, eso es una cosa clarísima. Y tenemos toda la semana de Hamatzot. Y las 2 hogazas de pan en Shavuot. Hay 3 ofrendas de comida. Hay 9 ofrendas de comida traídas por un individuo. Algunas de las ofrendas eran de harina de trigo fina, mientras que otras eran de cebada. Recordemos que el Padre nos habla, de pronto que también lo vamos a ver en estas mismos de hoy, que el Eterno nos dice, cuando nosotros estemos preparando el pan, que lo vamos a presentar a Él en Shabbat, entonces Él nos dice qué cosas se le pueden poner y qué cosas no se pueden poner al pan. Veamos entonces, como está antes escrito en Baikra 2.1, cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Yuhé Bajé y hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. ¿Eso qué quiere decir? No podemos llevar al templo nada, porque no hay templo. Pero si nosotros vamos a hacer algo para Shabbat, vamos a preparar los alimentos para Pesach, para Shavuot, para Hamatzot, tenemos
que entender que hay cosas que el Eterno nos está diciendo, no se hace de cualquier manera, se hace con harina, se hace con aceite, aceite de oliva. Mire, o sea, hay que tener en cuenta que hay cosas que podemos hacer y otras que definitivamente no podemos hacer. Misbah 117, mandamiento prohibitivo. No está vigente, veamos acá no tiene, y adicionalmente es para cuando está el Beis Hamikdash y están los Kohanim y es un mandamiento para los varones. Vayikra 2:11, porque si, y bueno, los varones, voy a aclarar aquí, porque son los que por lo general se encargaban en el templo, o por lo general no, son los que en el templo se encargaban de preparar los panes y los alimentos, porque ellos son los Kohanim, no las mujeres no somos Kohanim, no somos sacerdotisas, sencillamente porque el Padre tiene consideración con nosotras. Imagínate nosotras levantando un toro para poderlo degollar, para poderlo... son trabajos muy pesados. Y el Eterno nos cuida de una forma muy especial. Uno, sería como la parte más sencilla. Dos, porque en la antigüedad las sacerdotisas en el mundo pagano eran mujeres que ejercían la prostitución sagrada, para que no se dijera que las hijas de Israel, las hijas del Eterno, de Hashem, ejercían prostitución sagrada. Las mujeres sencillamente mejor que no entráramos a hacer ningún tipo de sacrificios en esos sentidos. Está prohibido, oiga esto, ofrecer en el altar levadura o miel. Cuando nosotros hacemos el pan de Shabbat, nosotros a ese pan de Shabbat, si lo vamos a ofrecer sobre nuestras mesas y nuestras mesas como un altar para el Señor, si usted decora su mesa, si usted organiza su mesa, usted la convierte en un altar. Si su mesa es ese altar para el Eterno, entonces ese pan que usted va a colocar allí no debe de tener ni levadura ni miel. La palabra miel aquí designa cualquier cosa dulce. Los únicos dulces que se permitían ofrecer que en Shavuot sí se podía, porque te traía todo, inclusive la miel. Esta prohibición se aplica solo a la miel o a la levadura destinada a formar parte de una ofrenda real, pero no si se usaban como combustible para el fuego. Es decir, en Shabbat nosotros podemos, o cualquier alimento que usted vaya a consagrar al Eterno, si usted va a utilizar esa miel como combustible, puede hacerlo. Es decir, usted cuando va a encender unas luminarias, no hay problema, pero no se puede colocarle a la comida. Podemos aprender de esta misma que una persona no debe disfrutar de dulces, como es el caso, y el camino de glotones y devoradores. Por lo tanto, uno debe participar solo de aquellos alimentos que sean como al Eterno le interesa a nuestras. No le darás ningún sacrificio que traigas a Yehei Bajei, porque no causarás ninguna levadura miel que suba en humo como ofrenda hecha por fuego para Yehei Bajei. Así que, yo le puse un poquito de levadura, un poquito de miel, un poquito de dulce al pan de Shabbat. No se puede. No se puede, o simplemente no lo presente como pan como un pan que usted va a consagrar al Eterno, sino si usted utiliza el pan de Shabbat, leudado, con pasas y con un montón de cosas, y pues no lo presente como el pan de Shabbat exactamente, no. Simplemente preséntelo como la representación de todos los alimentos, yo recuerdo hace muchos años en las iglesias cristianas se utilizaban unos pancitos muy pequeños para los días que se daba la Santa Cena. Y recuerdo que esos pancitos eran sin levadura, sin dulce, sin miel, no nada, el pancito así solito. Tal vez sabían que por qué lo estaban haciendo, no sé, tal vez sí, tal vez no, pero sé que estaban aplicando lo que el Eterno dice en su palabra. Misbah 118, Vaikra 2:13, y no dejarás que la sal del pacto de tu Elohim faltara en tu ofrenda. ¿Qué es lo que está diciendo?
toda comida que vamos a darle gracias al Eterno por ella, debe de tener sal, debe haber sido preparada con sal. Si no, en su preparación no tiene sal, pero es algo que tú dices, yo lo voy a comer en honor al Señor, hay que ponerle un poquito de sal. Recordemos, esto es una sombra profética de lo que Yeshua luego nos diría, que nosotros somos la sal de la tierra. La sal que nos recuerda que nosotros estamos en pacto con nuestro Elohim. Los Kohanim tienen prohibido ofrecer sacrificios de animales u ofrendas de comidas sin salarlos, sin que ellos tengan sal puesto. Dice, Hashem hizo un pacto con las aguas durante los 6 días de la creación, prometiéndoles que tendrían el privilegio de proporcionar sal para el altar. Esto es algo muy interesante que nuestros rabinos nos hacen caer en cuenta, que la sal tiene esa particularidad de poder extraer de ella sal, para que ella pueda dar ese buen sabor, para que ella pueda proteger, para que ella pueda preservar. Esto es un regalo que el Eterno le hizo a las aguas, a los mares, para que ellos a su vez nos dieran esa bendición a nosotros. Esto es algo muy bonito de parte del Eterno. Al Eterno no se le pasa nada, no es que hiciera con esta sal, ¿dónde la pondríamos? La pongo aquí en el agua, entonces el agua de mar, no hay nada que haya sido de casualidad. No, con el Eterno no hay casualidades, hay causalidades. Él causa que esto suceda para que el efecto en nosotros sea el esperado, el esperado. Tenemos que procurar es que la sal que consumamos sea una sal apta para nuestro consumo, porque hay sal que no es apta, hay sal que en vez de bendecirnos antes nos traen mal, nos traen enfermedades. Hay que consumir una sal que sea kosher, una sal marina, una sal de Himalaya, una sal que nos sirva, que no nos eleve la presión arterial, que no nos dañe los riñones. O sea, porque el Eterno nos quiere cuidar, por eso Él nos dice cuál es qué es lo que debemos de hacer. Bendito sea el nombre del Eterno. Sigamos entonces. Está escrito en Vayikra 2:13, sazonarás con sal toda ofrenda tuya, no omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohim. ¿Qué significa entonces la sal? Significa el pacto con Elohim, recordando quiénes somos nosotros. Aquí hay una anotación bien interesante que quiero hacer y es, el enemigo ha tergiversado casi todo lo del Eterno, casi todo. Vemos entonces que el arco del pacto, dice el Eterno, que cuando llueve y nosotros vemos el arco del pacto, porque la palabra no dice arcoíris, dice arco solamente, cuando vemos el arco del pacto nos vamos a acordar que el Eterno nunca más va a derramar un diluvio sobre toda la tierra. O sea que debemos de alegrarnos cuando vemos el arco. Pero viene la comunidad, una comunidad del abecedario y hace de ese arco otra cosa. Viene el enemigo y toma lo que el Eterno nos ha dicho, que nosotros somos la sal de la tierra y nosotros somos los que le ponemos a todo este mundo esa sal. Nosotros como sal, cuando nos ofrendamos a los demás, como esto que estamos haciendo ahora, este conocimiento que es ofrendarlo a los demás. Estamos sazonando la vida de todos los demás. Estamos ofrendando, no estamos omitiendo la sal, estamos sazonándolo. Pero ¿qué dice el enemigo? No, estar salado es estar de malas. Cuando el Eterno nos dice, no señores, estar salado es estar en pacto con tu Elohim. Y aquí dice, la sal del pacto con tu Elohim. Así es, sino que ofrece sal con todas tus ofrendas. Sazónalas con sal, todo lo que sea, y todo lo que hacemos para el Eterno. Hay que hacerlo de buena manera, de forma tal que tenga un excelente sabor y un excelente olor delante del Eterno. Que lo que hagamos, lo hagamos como para el Eterno siempre. Misbah 119, mandamiento performativo. Mandamientos de hacer, Vayikra 2:13, con todas sus ofrendas ofrecerás sal. A ver, veamos, permítame un momento.
Entonces, la anterior era, y no dejarás que la sal del pacto de tu Elohim falte. Entonces, el mandamiento anterior es que la sal no falte, no dejar que falte. Y en la misma 119 es no solamente que no falte, sino que hay que ofrecerla. O sea que una cosa es que tengamos la sal y la pongamos. Otra cosa es ofrecer esa sal. Hay que ponerle, hay que sazonar lo que estamos ofreciendo. No puede ser que alguien te vaya a obsequiar algo y ese obsequio, en vez de sazonarlo, en vez de que lo recibas con gozo, porque te lo dan con gozo, con alegría, te lo tiren, te lo tiren. Pues sí, ahí está. La misma anterior es que hay que tener sal, porque la sal es señal de pacto con el Eterno. Pero en esta es, no solamente es tener la sal, sino ofrecerla, ofrecerla, hacer que las cosas tengan un sabor agradable para el Eterno. Aquí es con la comida, pero creo que tenemos que, ahora que sabemos que nosotros somos la sal del mundo, tenemos que empezar a sazonar nuestras vidas, que nuestras vidas nos sean agradables a nosotros y que nuestra vida le sea agradable a los demás, que yo sea esa sal que le hace falta al que necesite preservar su vida para que su vida no se pudra, no se dañe, como la carne, se le pone sal y esa carne se preserva, que nosotros podamos ser así con esas personas, que una persona al estar en contacto con nosotros no quede con ganas de suicidarse, sino que quede con ganas de vivir, de vivir para el Eterno, que pongamos esa sazón a la vida, de forma tal que cuando alguien se relacione con nosotros, diga, es tan bueno relacionarse con esta persona, porque ella o él, según seas tú, hombre o mujer, es una persona que trae paz, que trae como que la vida me sabe mejor al lado de esa persona. Muy interesante esa misma. Entonces, hay que ofrecerla. No solamente es tener la sal, no solamente es que seamos sal, sino que hay que ofrecerla. Esto es un mandamiento muy interesante, muy bonito. Entonces está ahí en Baikra, Levíticos 2:13, que vamos a ofrecer con todas nuestras ofrendas. Todo lo que nosotros hacemos para el Eterno es una ofrenda. Tú estás enseñando la palabra, tú estás ofrendando. Tú estás cantando al Eterno, tú estás ofrendando. Tú estás leyendo la palabra, tú estás ofrendando. Tú estás compartiendo con otros de la palabra, tú estás ofrendando. La ofrenda, si ustedes se dan cuenta, hasta este momento el Eterno no nos ha hablado de ofrenda como dinero, nos ha hablado de ofrendas como cosas que hacemos y cómo debemos de hacerlo. Claro, hay ofrendas que son dinero, pero no es el caso en esta misma. Misma 120, mandamiento performativo. Vamos a ampliarlo un poco. A ver acá, mandamiento performativo. Y si toda la congregación de Israel pecare por ignorancia, aquí vamos a ver algo muy interesante que son los pecados de ignorancia. Los pecados de ignorancia. Si toda la congregación, si nosotros como pueblo, como hijos del Eterno, como familias, pecamos por ignorancia, y la cosa fuera encubierta a los ojos de la congregación, es decir, nadie sabe que hicimos algo malo porque ni nosotros mismos lo sabemos. Esto es lo que está diciendo esta misa, porque el Eterno dice en su palabra, y mi pueblo se pierde porque le faltó conocimiento, es decir, no conocían los misbots, no saben qué es lo que el Eterno está mandando, no saben qué es lo que el Eterno quiere que haga, qué sí hacer y qué no hacer. Y por falta de ese conocimiento, se perdió. ¿Por qué? Porque hubo pecado de ignorancia. Ay, yo no sabía que no me podía pasar tal parte. Yo no sabía que porque esta calle no era doble vía. Entonces me atravesé por ella, porque no vi la señalización. Yo no sabía que tal cosa era malo. Hoy día muchas personas de verdad, muy genuinamente en su corazón creen que pueden estar en adulterio y fornicación y que eso no es ningún problema, que porque es que es amor de verdad, y el Eterno lo que valora es el amor.
O se pueden casar dos personas del mismo sexo, pues no pasa nada, porque en verdad es amor. O sea, esos, para esas personas, esos pecados son de ignorancia. Ellos no tienen ni idea, ni idea. Lo que para la humanidad es muy lógico, para estas personas en su mente, esa lógica no funciona, no funciona. Y ellos de verdad no lo ven como tal. Entonces, si nosotros pecamos y pecamos por ignorancia, decía el salmista, líbrame, oh Elohim, líbrame, mi Dios, que eres juez, líbrame de la transgresión a la Torah, del pecado que me es oculto. Esto que las personas no tienen por pecado. Hay personas que simplemente no guardan Shabbat porque genuinamente, aunque lo lean en la palabra, aunque vean, hace parte de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, no logran comprenderlo, de verdad que no logran comprenderlo, pero los mandamientos están vigentes, sí, y lo estás leyendo, sí, ¿y qué dice? Ah, pues acuérdate del día de Shabbat para guardarlo, acuérdate porque te lo van a hacer olvidar, y cuando te acuerdes, guárdalo, pero genuinamente, no es que no quieran cumplirlo, pienso yo, ¿cierto? Que posiblemente alguien es que no quiere, pero pensando en los pecados de ignorancia, de verdad, es que no lo tienen en el corazón y no lo pueden entender, no pueden, pero lo leen y lo leen y eso no les cala, no, aunque sea un mandamiento, está en el grado de mandamiento, no lo ven y lo leen y no lo ven. Entonces, para este tipo de pecado, es que yo sí me doy cuenta que la otra persona está pecando, sí, pero la otra persona no se ha dado cuenta de eso. No se ha dado cuenta de eso. Hay que mirar eso porque seguro que cosas que nosotros hacemos, los demás ven que es pecado, es transgresión a la Torah y nosotros no nos damos cuenta. O sea, ¿y qué nos dice el Eterno? Cuando se peca por ignorancia, por error, nosotros debemos no solamente de arrepentirnos, hacer bidú y confesión, teshuvá, arrepentimiento, tikkun, rectificaciones. No es suficiente con confesarlo, con arrepentirnos tenemos que rectificarlo. Pero aquí es si toda la congregación cayera en ese error, si toda la congregación no sabe que se guarda el Shabbat, entonces nos vamos a ir en contra de ellos porque no saben. No, es un pecado de ignorancia. Sencillamente, eso es algo que está encubierto a los ojos de toda la congregación. El Padre, ¿por qué no se los ha revelado? No sé, es un asunto del Eterno. Pero ese pecado requiere de una ofrenda para el Eterno, y es que se necesita que alguien empiece a hacer confesión, arrepentimiento y rectificación de eso. En todo, en cualquier cosa que sea pecado, lo que sea. Lo que sea, hay que empezar a rectificar todas estas cosas. Baikra 4:13 dice, si toda la congregación de Israel peca inadvertidamente y la asamblea no se ha dado cuenta del asunto y ellos hacen en contra de alguno de los mismos de Yuhei Bajei referente a las cosas que no deben ser hechas, ellos son culpables. Esta palabra culpables, yo quiero hacerles un poquito de claridad al respecto. La palabra culpable no significa, voy a tratar de explicarlo de forma fácil. Uno puede hacer algo con culpa o con dolo. Con culpa es sin intención. Lo hice, pero sin intención. El dolo es yo hice esto con la intención. Entonces, una persona come un alimento que está malo. Alguien le da un alimento y ese alimento estaba malo, no tenía sabor a que estuviera dañado, pero el alimento estaba malo. Y la persona se lo come y se enferma. Quien se lo dio no tenía conocimiento, no sabía que ese alimento estaba malo. Eso es algo culposo. Esa persona es culpable porque es responsable, culpable como responsable, pero no tenía la intención ni de envenenarlo, ni de hacer que le cayera mal, ni de enfermarlo, nada. El doloso es el que dice, yo sé que ese alimento está mal, posiblemente pueda hasta tener un poquito de veneno, se lo voy a dar, tal vez me vaya bien y muere,
y quedo exonerado porque yo no lo envenené. Es posible que le dé una enfermedad bien fuerte y por aquí pasó un ratón, por aquí caminó un ratón, no sé, algo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el Eterno lo que está diciendo es, cuando hacemos cosas que sí son transgresión a la Torah, pero la hacemos sin la intención, sin la intención. Somos culpables en el sentido de somos responsables, pero no tenemos en el corazón, en la mente, no fue algo que programamos, no programamos. Somos culpables porque somos responsables, pero no programamos hacer esto. Continuemos. Vamos ya casi que terminando. Vamos a ver. Vaikra, la misma 121, que nos dice el Eterno allí en su palabra, misma, mandamiento performativo. Y si alguno de la gente común peca sin darse cuenta, cualquiera que inadvertidamente transgreda cualquiera de la Torah, lo transgreda, hace cualquiera de los pecados que son graves, que son castigados por coreis, es decir, por muerte, que son castigados con muerte, está obligado a traer una ofrenda, ¿verdad? Aquí que nos está diciendo, la gente común. ¿Quién es la gente común? Las personas que uno dice, ni tienen temor del Eterno, pero se dan cuenta que hicieron algo no agradable al Eterno. Pues esas personas deben de venir delante del Eterno y decir, yo quiero resarcir el mal. Es decir, una persona a la que no le aplica Torah. ¿Cómo es que no le aplica Torah a la gente? Hay personas a las que no les aplica Torah. Hay personas a las que no les aplica Torah simplemente porque no son del pueblo del Eterno, simplemente porque son gentiles, porque son paganos, pero en alguna cosa se dan cuenta, bueno, inadvertidamente hicieron algo. Esas personas también pueden. También puede ser gente común, no solamente tendría que ser personas no del pueblo, pueden ser personas del pueblo, pero que en sí mismo no están como cumpliendo la Torah. Recordemos que dentro del judaísmo, aún inclusive, hay personas que no solamente son laicas, sino que hay personas también que son ateas. Eso es bien interesante. Pero aún así, cualquier persona cuando se da cuenta, ay, cometí una transgresión, pues esa persona debería de resarcir, hacer tikkun, rectificar. Si un individuo entre el pueblo comete un pecado inadvertidamente haciendo algo contra los mismos de Yud Hei Vav Hei referente a las cosas que él no debe hacer, él es culpable. Bendito el Eterno. Misbah 122, mandamiento performativo. Hablando acá de lo que son los testigos. Y él es un testigo, ya sea que lo haya visto o conocido. Vamos a mirar. ¿Qué nos está hablando aquí? Ustedes me permiten un momento. Permítanme un momento, por favor. Yo voy necesito hacer algo. Permítanme un momento. Aquí estoy. Permítanme, yo vengo acá. ¿No? Listo, gracias por esperar un momento. Vamos a continuar entonces y vamos y vamos a volver a la presentación. Bendito sea el Padre. Vamos a continuar. Entonces tenemos la misma 122, mandamiento performativo. Dice, Vaikra 5.1, y él es un testigo, ya sea que lo haya visto o conocido. Es una misma testificar ante el Beis Din sobre todo lo que sabemos. Nosotros tenemos una obligación y es ir ante las autoridades y rendir nuestro testimonio de cosas que nosotros vimos
O sea, cuando somos testigos presenciales o testigos oculares, cuando nosotros estuvimos allí, algo sucedió y estuvimos allí. Es una misma, es una misma. Ir y testificar y decir la verdad sobre lo sucedido. Si nosotros somos requeridos ante un tribunal, nosotros debemos acudir al tribunal y decir lo que ha sucedido. Nosotros debemos, no podemos encubrir de ninguna manera. De ninguna manera nosotros podemos encubrir lo que sucedió. Ah, es que yo vi cuando esa persona atacó a la otra persona, vi cuando le robó, vi cuando lo asesinó, vi cuando lo que sea que uno haya visto y uno es requerido por el tribunal, uno debe de ir. Hay que tener, obviamente, algunos cuidados muy básicos, si es, pues obviamente, si una persona tiene en riesgo su vida, recordemos que dentro de todos los misbot, dentro de todos los mandamientos, uno tiene que sopesar los mandamientos. Y el primer mandamiento es la preservación de tu vida. Si tu vida está en riesgo, tienes que sopesar qué es más importante, ¿cierto? Pero si tu vida no está en riesgo, lo que debemos de hacer es cumplir la misma, cumplir la misma. Yo tengo que testificar. No nos podemos rehusar. Si una persona, Baikra 5.1, si una persona que es un testigo, que ha jurado para testificar, peca por rehusar declarar lo que él ha visto u oído sobre el asunto, él cargará con las consecuencias. Penalmente, las personas nos hacemos responsables de lo que decimos, bien sea que mintamos delante de un tribunal, delante de un juez, un magistrado, bien sea que omitamos detalles que debemos de saber, que sí conocemos. Entonces el Eterno nos dice, uno cuando estamos estudiando los misbot, no sé si a usted le pasa, a mí sí, que nos damos cuenta que el Eterno nos está diciendo cómo vivir nuestras vidas. Cuando el Eterno nos enseña los misbot, sus mandamientos, lo que Él nos está diciendo es, yo les voy a decir a ustedes cómo van a vivir la vida para que vivan bueno, para que vivan bien, para que vivan sin preocupaciones y para que lo agrademos a Él. Señores, ¿qué es lo que a ti te agrada? Venimos a la Torá y nos damos cuenta qué es lo que a Él le agrada. Nosotros queremos como simplemente resumir lo que agrada, lo que a Él le agrada, mirándolo solamente en lo que dice en Miqueas 6.6, donde habla acerca de lo que le agrada a Elohim, es que nosotros amemos misericordia y hagamos justicia. Esto es un resumen. Eso es poner en una frase todos los mismos del Eterno. Porque todo esto es justamente amar justicia, esto es hacer misericordia. Uno testificar ante una situación grave para que se le solucione a un problema a alguien. Eso es amar justicia, eso es hacer misericordia. Entonces, muy interesante cómo el Eterno nos habla todo el tiempo acerca de cómo debemos de vivir la vida, vivirla realmente. Veamos entonces, vamos para la misma 123, mandamiento performativo. Está en Baikra o Levíticos 5, 6 y 7. Y traerá su ofrenda por la culpa a Shem, al Eterno, por el pecado que ha cometido. Y si no lo puede, pues uno puede permitirse, en fin, traerá el cordero. Vamos a enseñar, vamos a leerlo todo, qué es lo que dice. Es una misma a traer de mayor o menor valor por ciertos pecados. Es decir, cuando nosotros transgredimos la Torá, a nosotros esa transgresión nos debe de costar algo. No es suficiente con a veces uno decir, perdóname. No sé si ustedes se han dado cuenta, supongo que sí, casi todos los seres humanos nos ha pasado, que a veces nosotros pedimos perdón, como que ya pedimos perdón por algo que hicimos, pero lo que nos queda es como el remordimiento, como que eso sigue ahí, sigue ahí. Y entonces uno dice rápidamente, sin conocer los misbot, los mandamientos del Eterno, uno dice, pero si ya yo le pedí perdón al Eterno, ya le pedí perdón al hermano, a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis parientes, no sé, al que sea. Yo ya pedí perdón y en oración ya con el Eterno ya le pedí perdón. ¿Por qué sigo sintiendo esta carga? Porque nosotros tenemos que rectificar lo que en derecho
sería indemnizar. Nosotros tenemos que indemnizar por las cosas que hacemos, tenemos que rectificar, eso nos tiene que costar algo, nos tiene que costar. No hay forma de llevar un cordero, un carnero, un buey, unas palomas, no sé, algo, no hay forma porque no hay, el Beit HaMikdash no está en pie, no hay templo, pero me tiene que costar algo. De alguna manera, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer que el darle una ofrenda a alguien, a un moré, a una morá, al papá, a la mamá, hacer algo que te recuerde, algo que te quite la carga. ¿Por qué? Porque el Eterno dice, cuando uno peca, uno tiene que resarcir, a uno le tiene que costar algo. Uno tiene que sentir, esto me cuesta tal cosa. Si yo hago esto me va a costar esto me va a costar, porque toda acción va a tener una reacción, una consecuencia. Y nosotros queremos recordar que esto lo hicimos para no volverlo a hacer. Nos tiene que costar algo. No sé, la persona que dice, poner un ejemplo cualquiera, cada cual tendrá su ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy banal, porque creo que todos lo vamos a entender. Todos somos hijos, bien que te criaron tus padres, tus tías o quien haya sido, pero fuimos como hijos de familia en algún momento. Ese hijo que se portó mal con la mamá, siendo un adolescente, por decir algo. Entonces tú eres un adolescente en este momento. ¿Cómo puedes, mamá, perdóneme, yo esto no lo voy a hacer? Es más, cada vez que yo haga tal cosa, yo me comprometo a que voy a limpiar la casa en su totalidad. Es decir, esa persona sabe cada vez que quiera cometer una transgresión, cada vez que ofenda a sus padres, ya sabe que tiene como castigo, como indemnización, como que algo que le cueste, el que tiene que hacerse cargo de toda la organización de la casa. En fin, eso es un ejemplo cualquiera, pero cada uno de ustedes tendrá sus propios ejemplos, es simplemente como por si algún adolescente nos ve, como es el caso de mi hija, entonces yo esperaría que pudieran entender de qué estamos hablando. Baikra, Levítico 5, versos 6 y 7, y traerá su ofrenda de culpa para Yuhei Bajei por el pecado cometido. Será una hebra del rebaño, una oveja, una cabra, como ofrenda de pecado, y el Cohen hará expiación por él referente a su pecado que él ha cometido, y el pecado le será perdonado. Es decir, a nosotros nos debe costar algo, no solamente es el arrepentimiento, el ticún, la rectificación, la indemnización, es un asunto real. Nos tiene que costar algo, debemos hacer algo. Y si no tiene lo suficiente para una oveja, traerá como su ofrenda de culpa por el pecado que él cometió 2 palomas y 2 pichones para Yuhei Bajei. El uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Es decir, el uno porque me estoy arrepintiendo y el otro porque ya estoy agradecida, porque ya como ofrenda quemada, como que ya me pongo en paz con el Eterno. A uno todo en la vida, todo le cuesta. Y si uno no busca uno mismo indemnizar, hacer ticún, rectificar, la vida sola se va a encargar de hacer que uno rectifique. ¿Cuántas cosas habremos perdido? ¿Cuántas cosas habremos perdido por no haber rectificado a tiempo, por no haber indemnizado, por haber dejado que la vida misma nos castigara? Misbah 124, mandamiento prohibitivo. Baikra 5:8, y él le cortará la cabeza contra su nuca, pero no la dividirá completamente. ¿Aquí de qué estamos hablando? Esta misma está hablando de la persona que es pobre y lo que iba a llevar era algo muy pequeño, eran unas palomitas, un pollo, en fin, algo. Entonces aquí está diciendo, se le recibe, claro, si una persona tiene que rectificar, pero no sabe cómo rectificar y lo que le va a costar es lo mínimo, pues bueno, se le recibe. En el ejemplo banal que yo puse del hijo que dice voy a organizar casa, pues es que el hijo está muy pequeño. De pronto no puede ponerse en los quehaceres de toda la casa. No le entregaríamos unos cuchillos para que los lavara de ninguna manera. Ese hijo pues tendría que llevar algo más pequeño, que es este caso de llevar algo más pequeño. Haría algo más pequeño, recoger sus juguetes, llevar su ropa que está sucia a la lavadora o al lugar donde
pone la ropa que está para lavar, en fin, detalles como esos. Entonces, diciendo, si la persona no tiene cómo, igual, algo se debe de hacer. Pero aquí también nos da como una nota muy interesante y es acerca de el Eterno quiere que nosotros entendamos, porque esta misma explica cómo sacrificar un animal pequeño, un aves, cómo sacrificar aves. Y uno dice, ¿y para qué me dice cómo sacrificar un ave? Al Eterno no le gusta el maltrato animal. Al Eterno no le gusta el sufrimiento de los animales. Entonces está hablando del pecado de una persona que le va a costar la vida a un animalito. Todo lo que hacemos va a traer una consecuencia en el mundo. Todo lo espiritual tiene una consecuencia en el mundo material. Y si quien muere es un animalito, el Eterno quiere que por lo menos ese animalito muera de una manera en el que no sea dolorosa. Ya luego ustedes lo leen ahí todo lo que dice para que ustedes sepan cuál es la forma adecuada de matar un animalito. Pero jamás se le quita la cabecita completamente. Bueno, hay un momento en el que se puede hacer, pero por eso en particular no. Entonces dice, en Baikra 5:8, él los traerá al Cohen, quien ofrecerá uno por ofrenda de pecado primero, él torcerá su pescuezo, pero no removerá la cabeza. Es un animalito, y aquí hay una representación muy interesante con respecto a Yeshua. A Yeshua es hasta lo último de su sangre. Cuando el Cohen enterraba una uña en el cuellito del animal, del ave, salía toda la sangre rápidamente, el animalito no sentía ningún dolor. Yeshua brotó hasta lo último, la lanza que le atraviesan el costado hasta lo último de su sangre. Pero a él no se le partió ningún hueso, no nada. ¿Por qué? Porque nosotros este pecado nos recuerda que alguien tuvo que morir por nuestros pecados. Eso es muy interesante que nosotros recordemos que siempre lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia. Si Abraham no hubiese tenido a Ismael, si el comportamiento de Esaú no hubiese sido ese y no se hubiese convertido en Edom y no hubiese tenido a Amalek, los amalecitas hoy en día, bueno, tanta cosa. ¿Qué estamos viviendo en este momento? Las consecuencias de los actos de nuestros patriarcas. Muy interesante. Mandamiento 125, mandamiento prohibitivo, Baikra 5:11. No le pondrá aceite. Un Cohen tiene prohibido poner aceite de oliva en la ofrenda de harina de un pecador involuntario. Así que no todo se consagra al Eterno. Voy a poner un ejemplo acá clarísimo. Tú estás sentada a la mesa con tu familia. Salieron a cenar a otro lugar, supongamos no es tu casa, están en otra casa o están en un restaurante, lo que sea, y nosotros oramos por los alimentos antes de consumirlos. Pero resulta que tú sabes que en esa mesa hay alimentos que no digamos alimentos, hay cosas, hay comida que no es alimento, cosas que no están permitidas consumirlas, pero ahí están. La palabra que sale de nuestra boca es como ese aceite de oliva que va a ungir y a bendecir. Y es un pecador involuntario, pues ellos no tienen intención de estar transgrediendo. Mejor no le pongas tu aceite de oración a esos alimentos. Da gracias por los tuyos, pero eso que está allí, esos mariscos, esa liebre, ese camello, ese conejo, no sé, tanta cosa. Por eso no. Ese aceite no se puede poner, está prohibido. Dice Baikra 5:11. Entonces, pero si sus medios no son suficientes aún para las 2 palomas y los 2 pichones jóvenes, entonces traerá como su ofrenda por el pecado que él cometió 2 cuartos de harina fina por una ofrenda de pecado. No pondrá ningún aceite de oliva ni incienso en ella, porque es una ofrenda de pecado.
Así que mucho cuidado con lo que ponemos. Misbah 126, mandamiento prohibitivo, y no le pondrá incienso. Se prohíbe a un cohen poner incienso en una ofrenda de comida de un pecador involuntario. Ah, pero es que el incienso no tiene nada. Pues para el Padre sí lo tiene. Dice Baikra 5:11, donde está hablando. Puede que la persona diga, no tengo cómo resarcir el mal que hice, no tengo ni para lo uno ni para lo otro. Entonces, el Eterno da diferentes alternativas. Puedes traer un animal grande, un animal pequeño, no tiene nada de eso, no, nada, ni dinero, no. Ay, pero entonces traiga pues harina aunque sea. Pero eso que la persona va a consagrar para la forma en la que vayas a resarcir el mal, hay ciertas cosas que sobre ellas no se van a poder colocar, no se van a poder. ¿Por qué? Porque es simplemente son cosas que son por el pecado. Voy a poner un ejemplo, es solamente un ejemplo. Si uno sabe que alguien te dice, mira, te voy a dar $1,000 o $1,000,000 o lo que sea, o en euros, y te dice, este es el fruto de mi trabajo, me pagaron esto por asesinar 10 personas. Eso es mejor no tomarlo. Eso sería una transgresión directa. Es mejor no tomarlo. Yo pienso que a veces es mejor que a la persona le hagan ofrendas, que sea acá hay ofrendas, y la gente hasta se quede callada, ni diga de dónde. No se debe. El Eterno nos dice, inclusive, qué cosas podemos hacer. Y aquí una persona usted no tiene cómo resarcir el mal. No tiene cómo, busque la manera. Siempre va a haber una forma. Siempre. Siempre va a haber una forma de resarcir. Vaya, busque a la persona a la que usted le hizo daño. Vaya, hable con esa persona. Trate de arreglar las cosas. Siempre va a haber alguna manera de hacer tikkun. Misbah 127. Baikra 5:11. Si alguien comete una infracción de la santidad y peca involuntariamente con los objetos sagrados de Hashem, entonces traerá una ofrenda por la culpa y deberá pagar y añadirle una quinta parte. Si alguien comete una infracción de santidad y peca involuntariamente en los objetos sagrados de Hashem. Si alguien usó involuntariamente objetos pertenecientes al templo, al Beit HaMikdash, para su beneficio personal o comió una comida sagrada sin darse cuenta, por todo lo que usó para su beneficio o comió, debe pagarlo con la adición de una quinta parte de su valor y debe expiar su pecado trayendo una ofrenda por la culpa. ¿Qué está diciendo aquí el Eterno? Las cosas que nosotros hemos consagrado para el Eterno son del Eterno. Así es sencillo. Lo que está en el Beit HaMikdash, en el templo del Beit HaMikdash, lo que nosotros hemos consagrado, esto lo consagro para la obra del Eterno. No lo podemos volver anatema, desconsagrándolo para usarlo. No, es que este amplificador o este equipo o aparato que tengo para predicar la palabra, pero también lo puedo utilizar para ver algunas cositas indeseadas. Un momento. Este computador que yo estoy utilizando para dar la palabra del Eterno, ese computador no lo puedo utilizar de ninguna manera. Y guárdeme el Eterno, ni este ni ninguno, para ver cosas inapropiadas. No. El Padre inclusive dice que por ese tipo de cosas las personas deben de ser castigadas. Y si algo así se hace, hay que resarcir. Es más, hasta dar una quinta parte más. Bendito sea el Eterno. ¿Para qué? Para que la persona se acuerde que las cosas del Eterno no se toman. Hay que restituir lo referente a esas cosas kadosh. Si lo que vas a hacer, si lo que vas a tener allí es algo que no lo quieres consagrar para el Eterno, mejor no lo consagres, que consagrándolo, luego volver cosas inmundas. Es mejor no. Misbah 128. Baikra 5:17. 5:17, sí, 128. Y si alguno peca y no sabe,
sin embargo es culpable y él llevará su iniquidad. Es una misma traer una ofrenda por la culpa. Si uno tiene dudas sobre si la ha cometido, ¿no? ¿Será que yo transgredí la Torá? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, Padre, por si de pronto transgredí la Torá, por favor, yo no quiero ser castigada por eso. Dime qué debo de hacer para resarcir el daño que yo he hecho sin que yo sepa que he dañado. Si dañé a alguien, pero no me di cuenta. No, es que mi temperamento es así, es que mi carácter es así, es que yo hablo así, es que yo me expreso así, es que, no sé, un montón de cosas. Y de pronto eso a la gente la tiene ofendida. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces la idea es, si no estoy seguro de que he violado la Torah, si no estoy seguro de que he cometido algo, de que he hecho algo que al Eterno no le agrada, pues hay que decir al Eterno, muéstrame qué es. Muéstrame. Es una misma, es una misma, es una misma, que nosotros, así si hemos pecado sin saberlo, aún así nos presentemos como ofrenda al Eterno y de alguna manera tratemos nosotros de resarcir eso que hemos hecho. A veces le damos una legalidad en el mundo espiritual. A Satán, Yeshua lo reprenda y a todos sus demonios y que Yeshua los reprenda. Le damos una legalidad por cosas que hacemos que no sabemos que estamos pecando. Pero ese detalle le dio al enemigo la facultad, lo facultamos, un documento legal en el mundo espiritual para atacarnos. ¿Por qué vino esto? ¿Por qué me vino aquello? ¿Por qué me sucede esto? ¿Pero qué me pasó? Y es que hay una transgresión a la Torah sin culpa, pero con responsabilidad. Si alguien peca por hacer algo contra alguno de los mismos de Yuhei Bajei referente a cosas que no se deben hacer, es decir, si alguien hace un mandamiento que es prohibitivo, alguien lo hace, entonces ahí ya es culpable. Culpable, recordemos, como responsable. Y aun si no lo sabe, carga con sus consecuencias por su obrar mal. Padre nos guarde. Que el Padre nos guarde. ¿Cómo puede ser que carguemos con las consecuencias? Hicimos algo y abrimos puertas, puertas para que el enemigo entre y nos dañe. Misbah 129, aquí hay algo muy interesante con esta Misbah 129, y traerás ofrenda por la culpa a Hashem, al Eterno. Entonces, ustedes notan que aquí dice Baikra, o Levíticos 5:25. Entonces ustedes van rapidito a su Biblia, usted va rapidito a su Biblia y usted llega y mira, a ver, cómo va a ser Levíticos o Baikra, aquí está, 5, y usted dice, voy a buscar Levíticos 5:25. Entonces usted es como yo, se pone las gafas y usted dice, no hay. Baikra, no hay Levíticos 5:25, es hasta 5:19 nomás. Ay, ¿será que esta Biblia no está como bien? Entonces usted toma otra Biblia, otra versión, y usted, vamos a mirarlo, y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a Baikra, a Levíticos, y usted mira 5, y usted se va hasta 5, y dice, ah, no, esa tampoco, qué barbaridad. Luego usted va y mira en el Strong hebreo, y usted viene, voy a mostrarles, porque quiero mostrarles esto, para que ustedes luego cuando se encuentren con este tipo de cosas, ustedes no digan, ¿de qué están hablando? ¿Qué pasó aquí? Entonces, vamos y miramos, estamos en la Biblia, en la Kadosh israelita mesiánica. ¿Cómo que en la Kadosh israelita mesiánica? Sí, en la Kadosh israelita mesiánica. Y vamos a mirar el 5, y el 5 viene hasta el 19. Y uno dice, o sea que las Biblias cristianas y las Biblias mesiánicas, todas vienen en español, todas vienen hasta el 19. Pero usted dice, un momento, ¿será que me están engañando? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Porque nosotros tenemos acá, en mi Biblia y en las Biblias que encuentro, dice que Baikra, que Levíticos trae 5:19, porque hay una misbah con un Baikra 5:25.
Esto no existe, entonces, no, permítame, yo le muestro, o por lo menos yo le indico. Pero usted va a su Torah en hebreo, y usted abre su Torah en hebreo. De pronto, luego le tomo un pantallazo un pantallazo no, tomo una foto y lo subo ahí a la cajita de comentarios, y a los que estamos acá lo vemos ahorita. Y entonces usted va ahí y busca en Baikra, en hebreo, Baikra, y usted mira 5 y usted dice, oh, ahí hasta el 26. Es decir, que la Torah, la original, en hebreo, el libro de Levíticos, el libro de Baikra, no termina en el verso o pasuk 19, termina en el pasuk 26. Y uno dice, ¿qué nos hicieron los pasuquín, los versos del 20 al 26? Si en español no están, ¿qué pasó? En español, por alguna razón que no la he estudiado, es decir, que hasta el momento la desconozco, en español los versos, los pasuquín del 20 al 26 de Baikra, de Levítico 5, son los primeros 5 o 6 versículos, pasuquín, en el mismo libro de Baikra, de Levíticos 6. Es decir, que el capítulo 6 de Levíticos en español, en nuestras versiones en español, sean cristianas o sean mesiánicas, el capítulo 6 inicia con los últimos versos, con los últimos pasuquín de Baikra, de Levíticos 5. Entonces, para que ustedes no se asusten, porque ustedes ven que dice aquí, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que nosotros estamos viendo que aquí dice Baikra 5:25 y yo voy a mi Biblia en español, voy a la Kadosh Israelita Mesiánica en español y resulta que no hay ningún Levítico, ningún Baikra 5:25, sino que va hasta el 5:19? Entonces usted ya sabe, no, momento, no pasa nada, simplemente que en el texto original sí está, sí tiene 26 versos, en el texto en español pasaron esos últimos 6 versos, los pasaron para el siguiente capítulo de Levíticos, el siguiente capítulo de Baikra. Entonces, los primeros 6 versos de Levíticos, de Baikra 6, del 1 al 6, corresponden en la Torah, en el original, corresponden a la lectura del capítulo anterior, según está así diseñado. Entonces, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Sigue siendo la misma palabra. Recordemos que en sí misma la Torah no tenía inicialmente ningún tipo de división. No existían las divisiones en versos, no existían, no, eso no existía. Era simplemente una historia, y la historia uno la va contando, simplemente. Se va contando la historia, se dice qué es lo que el Eterno quiere, pero no se tenían ni capítulos ni versículos. Entonces, para que tengan como esa tranquilidad. Entonces, bueno, vamos allá con los dos últimos misbot. Les siento, ven, valga esa aclaración, yo quiero tenerlo muy claro, porque luego alguien dice, pero ¿qué es esto? ¿Esto está mal? No está mal, ya sabemos qué fue lo que pasó. Misbah 129, mandamiento performativo, mandamiento de hacer. Y traerá su ofrenda por la culpa a Hashem, a Yud Hei Vahei. Hashem significa el nombre, o sea, nosotros somos personas del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de el Eterno. No de cualquier nombre, no, del nombre. Su nombre bendito sea. Ese nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el amo, es el Señor como amo. Es una misma a traer una ofrenda por la culpa de certeza. Si uno comete uno de los siguientes 5 pecados. Es decir, cuando nosotros sabemos sí o sí, yo cometí el pecado sí o sí, yo transgredí la Torá sí o sí, yo sí lo hice y estoy arrepentido, pues nosotros tenemos que hacer tikkun. Así de sencillo. Hay que rectificar. Si robamos, guárdenos el Señor. Si hicimos un mal uso de los objetos sagrados, guárdenos el Señor.
Aquí hay cosas que uno dice, bueno, por cosas de violaciones, guárdenos el Señor. Muchas cosas que se pueden hacer, pero que no. Si un nazareo que se convirtió en tamey, guárdenos el Señor. Bueno, no somos nosotros nazareos, pero igual guarda el Señor de ser tamey. En fin, por la lepra hay que hacer también todas estas. Traerás ofrenda de culpa para Yud-Hei, Vav-Hei. La ofrenda de la culpa. Es esa ofrenda que nos permite decirle al Eterno, no dictes medida de, o una sentencia más bien, no dictes una sentencia en mi contra por esto que yo hice, que sí merezco. Hemos perdido muchas cosas en el transcurso de la vida porque se ha dictado sentencia, porque no hemos hecho las ofrendas que debíamos de hacer. No solamente es pedir perdón, sino hacer tikkun, rectificación, rectificar lo que hemos hecho, rectificar. Bendito sea el nombre del Eterno. Último entonces, y con este damos por terminado el día de hoy. Y veamos entonces, Misvá 130, mandamiento performativo, mandamiento de hacer. Vaikra 5.23, ya sabemos que para poder ir al 5.23 tenemos que mirarlo en el original, en hebreo, o nos vamos a Vaikra, Levítico 6 para poder mirar este. Entonces dice, y devolverá el objeto que tomó por robo. Quien roba a una segunda persona está obligado a devolver el objeto real intacto, no debe tomarlo para sí y dar a la víctima su valor monetario. Si el objeto incautado se alteró mientras estaba en el dominio del ladrón, en la medida en que no pueda revertirse a su estado original, entonces se requiere reembolsar el valor monetario. No devolver lo que se ha robado es un averiaj, además del averiaj del robo en sí. Si la víctima muere, el ladrón debe devolver el objeto a sus herederos. Es decir, que cuando se va a resarcir algo, una persona roba, y el que dice la palabra, el que robe ya no roba más, y va a resarcir, entonces, ¿qué tiene que hacer? Fijarse que el objeto esté en perfecto estado. No está en perfecto estado, hay que comprar otro, hay que reponerlo, hay que entregarlo bien. Pero la persona ya murió, pero tiene herederos, hay que entregarle a sus herederos, Ya hace parte del derecho de herencia. Entonces, si el que pecó y es culpable, él restaurará lo que fuera que él robó u obtuvo por extorsión, lo que fuera que fue depositado con él o el objeto perdido que él encontró. ¿Qué significa? No solamente es robar en el sentido de ir y raponar, quitarle al otro, no. También puede ser el que a una persona por extorsión, o también puede ser que a una persona se le dice, cuídame esto, y la persona lo descuida totalmente. Eso hace parte, descuidar lo encomendado para cuidarlo, es como si lo estuviéramos robando. O un objeto perdido que se encontró, pero que ya se sabe quién es el dueño. Entonces me encontré este objeto, qué lindo, qué bonito. No sé quién es el dueño, ok, consérvalo. Pero cuando ya sabes quién es el dueño, tienes que entregarlo. Si no lo entregas sabiendo quién es el dueño, entonces el Eterno dice, está dentro del ámbito de los ladrones. Y los ladrones, pues ya sabemos las connotaciones que se tiene en esto. Bueno, hasta aquí entonces nuestro estudio de Misbot de esta semana. La próxima semana, con el favor del Eterno, estaremos en la siguiente parashá. Vamos a ver, de la parashá Tisav, tiene 18 Misbot, 18. Estamos aprendiendo qué quiere el Eterno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Adón. Shalom, shalom para todos y esperando que lo disfruten y puedan compartir. Shalom, shalom.